pertenecer es importantísimo para todas las personas, para todo ser humano. Estar dentro de una comunidad y ser aceptado es algo que le da valor a nuestra vida. Hoy sobre la mesa vamos a poner un tema que tiene que ver con la inclusión. Y en este mes en donde muchas marcas, muchas empresas y muchos medios empiezan a poner colores en sus edificios o en sus espacios. En este mes de la diversidad vamos a estar platicando sobre esto, precisamente cómo es importante voltear a ver e incorporar a todas las personas por el simple hecho de ser personas en nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros espacios. Hoy me encuentro en Casa Juárez acompañada de Eduardo Juárez. Él es psicólogo con una maestría en desarrollo humano. Lalo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras? Hola Ale, muy bien, contento de poder compartir el espacio con ustedes y pues poder compartir una charla. Gracias, Eduardo. Y también me encuentro con Paola Niembro, ella es terapeuta familiar y de pareja. Y Paola, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ale, por la invitación y pues aquí también muy contenta de participar de esta charla. Paola, la verdad es que entender distintos procesos de la vida humana nos lleva a poder acercarnos y hacer parte a todas las personas a nuestra comunidad. Y lo cierto es que en el tema de la diversidad, de la comunidad LGBT, hay muchos temas en cuestiones legales, en cuestiones de participación, en cuestiones de aceptación, en cuestiones incluso de violencia. Y más allá de entender cómo es que se sale del closet o cómo es que una persona empieza a entender su identidad y que va más, que va en su persona, pues, en este proceso. La plática que quiero sostener con ustedes es por qué es importante voltear a ver, por qué hay que darle visibilidad, por qué es importante una marcha y por qué es importante la inclusión. ¿Quién quiere responder? Lalo. Pues yo creo que, como bien decías al principio, todos y todas somos personas y como parte de nuestro ser personas necesitamos pertenecer. Y desde el inicio de nuestra existencia pertenecemos a un primer grupo que es una familia y el reconocernos y formar parte de ella pues implica un ejercicio diario de aceptación, independientemente de la identidad de género. Creo que todos estamos cambiando todo el tiempo y debemos comenzar a aceptarnos. Creo que las cosas se transforman cuando la aceptación implica o el proceso de reconocimiento implica ir más allá de lo que se espera. Cuando no cumplimos las expectativas de lo que nuestros padres, madres y demás tenían sobre nosotros, ahí es donde comienza a haber un quiebre o un giro y es justo lo que tenemos que comenzar a trabajar y transformar. Claro, Lalo, acabas de decir algo que desde que inicié esta charla estaba en mi mente, esta palabra expectativas, lo que esperamos del otro. Incluso también pensaba en las personas con neurodivergencia, ¿no? O sea, es que hoy estamos hablando de esto por el Pride Day, pero, o por el orgullo, pero, por el Día del Orgullo, pero es que es para todos por igual y creo que eso no lo hemos entendido. ¿Qué pasa con las familias cuando una persona es diferente, Paola? Okay. Sí, ¿O por qué tendría que ser igual? claro. Y sí, ahorita que mencionan la palabra expectativa, como papás, cuando es de manera natural, como el saber que vas a ser papá, que viene un nuevo ser a tu vida, ya desde ahí ya te empiezas a formar ideas, ¿no? Te imaginas cómo va a ser, te imaginas si es, primero, pues si es el género, y de ahí hacia futuro. Entonces, esto de las expectativas es muy importante porque justo cuando llega la realidad y que esa realidad desafía estas expectativas que como papás te hiciste, pues los papás entran como en una especie de duelo,
¿no? De perder el hijo imaginado, de perder pues esa versión de hijo que se formaron en la mente, y los papás entran en ese duelo y muchas veces los papás no son conscientes que están viviendo ese duelo y muchas veces lo que sucede es que viven ese duelo y no ven al hijo real que sí está ahí, que sí tienen. Entonces, esta parte de las expectativas de reconocer y de aceptar que el hijo, que tu hijo es quien es y no el hijo que imaginaste, pues es lo que va ayudando también para aceptar lo que es. Que fíjate, incluso yo decía ahorita una palabra, dije es distinto, pero es justo, es distinto, todos somos distintos, pero es distinto a esta idea, ¿no? Es distinto a lo que yo pensé y eso es lo que yo tengo que, como papá, dejar de lado. Pero ahora, dijiste una palabra que a mí me llamó mucho la atención, desafíos, y pensaba en los desafíos que siente una persona que en su identidad se está descubriendo y que está entendiéndose y que a lo mejor no está cumpliendo con las expectativas de su sociedad, de su comunidad, de su familia. Esa es una parte. Y la otra parte es los desafíos que viven los papás. Una persona que vive estos desafíos, o más bien como una persona que se está descubriendo en estos términos, Eduardo, ¿qué desafíos empieza a vivir? ¿Qué desafíos comienza a atravesar? Claro, mira, ahorita que las escuchaba pensaba también en la otra palabra que decías al principio de la palabra orgullo, que parte justo del reconocer la diferencia y del reconocer el no cumplimiento de las expectativas, no como algo malo, sino como el reconocimiento de que la diferencia nos vuelve más valiosos. Entonces, los desafíos a los que nos enfrentamos las personas que vamos descubriendo que somos distintos en el sentido de nuestra identidad, pues van desde el primer encuentro con nuestra propia expectativa de lo que creímos que debíamos ser y que estamos descubriendo que no somos, y vivimos un primer duelo personal y después cuando estamos convencidos y listos de quienes somos, estamos listos para comenzar a compartirlo con las y los demás. Y esto nos va llevando a ir encontrando personas claves y seguras con las cuales podemos compartir hasta llegar al desafío que yo creo que es final y más importante, del poderlo compartir con nuestra familia y poder decir, yo soy fulanito de tal y esto es parte de mí. No como una etiqueta que encasilla, sino como una palabra que nos posibilita el poder relacionarlos con las y los demás. Y los desafíos pues van creciendo dependiendo de la cultura de la familia y de las costumbres que cada una tenga, que van desde cuestionamientos como conceptuales de qué significa, cómo se vive, cómo lo descubriste. O sea, como de entender, claro, la situación. Hasta el polo opuesto que son las violencias en todos los sentidos, ¿no? Entonces, creo que el tema de la diversidad sexual no es un tema propagandista como se ha compartido en algunos espacios. Como luego se vive en este mes, ¿no? Claro, sino es un tema de trabajo y de mucha valentía el poder asumir y decir, no soy parte de una moda, este es un trabajo personal que ha costado mucho esfuerzo y que estoy listo para compartir de esta manera. Claro, Eduardo, y ahorita que decías esto, fíjate, decías, entenderlo yo, platicarlo, compartirlo con algunos amigos y luego decírselo a la familia. Y uno pensaría que lo primero que harías es, luego de tener estas dudas o de incluso ya asentarte tú, de estar seguro, lo compartirías con la familia. Y a veces la familia es el último escalón, Paola. Háblame de estos desafíos de los papás, más allá también de este duelo, cómo es el shock, cómo una mamá empieza a comprender esto que Eduardo nos estaba comentando. Claro, sí,
tiene mucho que ver con las creencias y con las tradiciones en las que estamos inmersos de nuestra cultura. Si una familia tiene ideas o creencias muy arraigadas en cuanto a la sexualidad, por ejemplo, en este caso, sí, esa realidad va a chocar con sus creencias y entonces no es solamente para los papás y para la familia, lo viven como ahora, como también parte de nuestra identidad como familia. Sí, ahora quiénes somos como familia, entonces empiezan también a O sea, cuestionarse. se reestructura todo el sistema. Y Sí, fíjate, yo estoy pensando en que si es una familia tradicional y hay papá y mamá en este momento, puede haber una división porque para ti es diferente que para mí, como lo fue pensar en la educación de nuestros hijos, como lo fue llevarlo con un doctor o llevarlo con otro tipo de sanador, etcétera. claro, así es. Puede ser que la mamá tenga ideas más conservadoras y el papá, sus creencias sean como más flexibles y ahí entre ambos pues va a haber también un choque. Entonces, pues eso también termina influyendo y termina afectando en todos, no nada más en el hijo o en la hija, en todo el sistema, en toda la familia. ¿Es distinto con los hermanos o es similar a los papás, Eduardo, Paola? Yo creo que eh, los procesos personales se reflejan en el sistema familiar y cuando una persona está convencida de quién es y está listo para compartirlo, lo llamamos sale del closet y enfrenta la realidad del mundo en el que se encuentra. Pero cuando la familia recibe la noticia y comienza a digerirlo, tiene que comenzar a vivir su propio proceso para poder salir del closet como familia. Porque no se trata nada más de decir, ah, ya lo sé y aquí no pasó nada, sino creo que el verdadero desafío es poder integrarlo a sus procesos de vida y de evolución de familia y asumirlo como una realidad. Y creo que es tan complicado para nosotros, nosotras, poder decir, tengo novio, tengo novia, tengo novia, como decir a una mamá o un papá, este es el novio, la novia o el novio de mi hijo, o el esposo, la esposa o el esposo de mi hijo. Creo que el sistema vive también este proceso de poder compartir y decir, no solamente tengo un miembro diverso, sino somos una familia diversa. Claro, somos una familia diversa, es justo un tema en este momento y yo estoy pensando también en lo social, en los trabajos, en las escuelas. Salir del closet obviamente implica mucho para la persona que se está descubriendo en la diversidad sexual, pero, o sea, en esta comunidad, pero también no nada más es comunicarlo a los amigos y a la familia, es también abrirte de esta manera en distintos espacios. Y aquí es donde creo que es muy importante la inclusión. Si en dado caso de estar viviendo esta situación, que a mí luego esto es lo que me importa muchísimo, estás viviendo una situación crítica, estás viviendo una situación de duda, estás ya seguro de quién eres y lo quieres compartir, pero no sabes cómo hacerlo porque tu familia es muy tradicional, ¿qué es lo que seguiría? O sea, me topé con que mis papás no están de acuerdo conmigo y entonces a lo mejor hasta me mandaron a una terapia de conversión. ¿Qué sigue? Trabajarnos como familia, tendríamos que ir al psicólogo, tendríamos que platicarlo muchas veces, tendríamos que estarlo diciendo para aceptarnos. Yo creo que sí sería como importante que la familia se diera ese espacio, se diera esa oportunidad de todos hablarlo pues en una terapia, en un espacio seguro de cada quien expresar y cada quien el duelo que está viviendo, desde lo que está viviendo los papás, los hermanos, el hijo, la hija o quien esté, eh, de una manera como pues de empatía, ¿no? De saber qué puede ser doloroso, qué puede ser para todos, no nada más para los papás, para los hijos también, ¿sí? Entonces,
pues el que una familia se dé ese espacio y se regale esa oportunidad, ya desde ahí ya están abriéndose como a otra realidad, y eso sería pues lo ideal, ¿verdad? Que sucediera. Sin embargo, vamos a poner el caso de que no es así, que los papás están negados o tienen miedo, o sienten, como papás pueden pasarle mil cosas en la cabeza, de lo que significa para ellos, y, y si ese fuera el caso, pues ya tendrían ellos que resolverlo, o que asumirlo, y de trabajar como esa aceptación o no. Sí, y el hijo y la hija tendría también pues un trabajo personal de pues de reconocer y de asumir su derecho de ser quien es. Asumir el derecho de ser quien es. Eduardo, háblame un poquito de la diferencia entre sentirse apoyado por la familia, que es donde estamos enfocándonos en esta charla, o de sentirse excluido, no incluido. Claro, fíjate, Paola dijo algo bien interesante y hablaba sobre la aceptación o no en el sistema familiar y creo que a veces pudiera confundirse como que es una obligación del sistema aceptar todo lo que se vive en el individual de quien lo conforma, y no es así. Y creo que algo bien importante es que las personas que están descubriendo su identidad y la están reconociendo, debemos tener claro que no es una obligación de los padres aceptarnos, pero que sí es importante el poder compartirlo y aprender a entender que los otros y las otras piensan distinto y que eso también está bien. Y que justamente habrá familias en donde la aceptación y la apertura sea tan positiva que se integre a la vida ordinaria del sistema de una forma tan natural, como habrá otros sistemas que digan, escucho, comprendo lo que me dices, pero no estamos listos para vivirlo, y también está bien. Y creo que entender el proceso de cada familia en su diversidad justamente nos posibilita a que nosotros y nosotras podamos crear y formar sistemas familiares distintos en los que podamos ir como puliendo esos detalles que creemos que nuestro sistema de origen faltó o que necesitaba diferente, ¿no? Entonces creo que estos temas van a ser distintos en cada persona que los enfrenta porque las familias reaccionan de formas diversas y que justamente eso nos ayuda a entender que no todos los procesos son iguales, pero que sí todos los procesos podemos tomar un rumbo para sentirnos plenos y completos a pesar de las diferencias que pudiera haber. Y que me encanta este ser compasivo con el proceso, Lalo. Te escucho y digo, claro, cierto, todos tenemos una forma distinta de vivir y de recibir cierta información y de procesarla y de acomodarla. Creo que incluso lo importante también es no nada más entender y respetarnos y ser compasivos con este proceso, sino no pasarnos al otro extremo del rechazo, del hacerte a un lado y de porque yo estoy viviendo este proceso y para mí es difícil, mientras tanto te margino. Eso creo que es importante. Y entonces, como pudiéramos hablar 1000 horas de este tema y de tratar de comprender, y la intención es que quien esté observando esta charla de café en este día con este tema allá afuera pueda entender de estos procesos, pueda entender cómo se siente una persona de la comunidad, pueda entender cómo se siente la familia, los papás, los hermanos. Sí quisiera que nos fuéramos enfocando un poco para ir cerrando esta charla en cómo sí incluirnos, cómo sí puedo, aunque respetes mi proceso y yo respete el tuyo, cómo sí podemos convivir, cómo sí puedo ir aceptándote y cómo sí puedo ir entendiéndote hijo, entendiéndote esposo, entendiéndote otro hijo y entendiéndome como familia diversa para poder salir adelante. Sí.
Yo creo que aquí el reto es, o la pregunta es, si soy capaz de reconocer la humanidad, la dignidad y el valor del otro siendo quien es, ¿no? Diferente a mí, diferente a cómo piensa, diferente a lo que siente, etcétera. Desde ahí tengo esa capacidad para reconocer al otro que es otro y que es distinto a mí, y también como papás pues hacernos esa pregunta y cuestionarnos qué significa o qué sería para nosotros como en el sentido de una crianza exitosa o una crianza que hice algo mal, ¿no? Porque muchos papás se hacen esa pregunta, y no medir el éxito o el fracaso en los hijos, sino en la capacidad de nosotros como papás de acompañar la diferencia de nuestro hijo. Ahí yo creo que sería la idea, ¿no? Dijiste algo bien importante y es que volvemos a las expectativas de nosotras las mamás. O sea, también creemos que nuestros hijos a veces pudieran ser como un producto final, ¿no? Si es un proyecto, cuando la verdad es que desde que llegó bebé es un humano ya, es una persona ya, o sea, no es, claro que está en formación, pero ya tiene, desde que nació, tiene todos sus derechos y todas las posibilidades de ser cuidado, querido, amado, etcétera, etcétera. Entonces, sí, a veces creemos esto, que al llegar a un punto nuestros hijos tienen que ser esa estrella que imaginamos. Eduardo, cómo, cómo lo vives, cómo se vive desde este lado esta posibilidad para salir adelante a pesar de los procesos de mi familia, de mis amigos, de mi comunidad? Creo que los procesos que cada persona que va reconociendo una diferencia tiene que enfrentar van a estar muy arraigados con la resiliencia, es decir, el poder resignificar y encontrar de la adversidad algo positivo para poder vivirlo de una forma distinta. Y a lo largo de este poco tiempo que he caminado en este mundo, algo que me ha quedado claro es que lo más importante es el amor. Entonces, creo que quienes asumimos una realidad distinta vamos encontrando en el camino personas que nos muestran amor y cariño, que se van convirtiendo, en una familia por elección, que funge como una red de apoyo muy fuerte al enfrentar las expectativas de la familia de origen, y que cuando nos encontramos con el desafío de compartir con la familia de origen, lo más importante a la hora de vivir esta experiencia que transforma es poder vivirlo desde el amor. Sé que las expectativas pueden romperse, sé que las expectativas pueden desafiarnos a reestructurar todo lo que habíamos pensado, pero yo le apuesto a que el amor es lo más importante. Recuerdo alguna charla en donde alguien compartía que cuando le dijeron a la abuela que dos de sus nietos eran un homosexual y una lesbiana, ella golpeó la mesa y dijo: en esta casa se ama a todos. Y fue como sus únicas palabras al respecto de esa realidad, y que cambiaron todo el sentido y la dinámica de la familia. Para la abuela era el amor lo más importante, más allá de lo que se viviera en lo ordinario de la vida de cada uno, y creo que eso es lo que debería unir y mantener reunida la familia. No lo que puedes o no puedes hacer por mí, sino el amor que nos tenemos a pesar de que seamos distintos. Ay, pues qué bonita historia, porque creo que eso engloba lo que hemos estado platicando y lo que incluso también Paola dijo, ¿no? Es que todo tendría que ser más allá de nuestras expectativas y respetarnos como somos por el simple hecho de ser, por el simple hecho de estar, por el simple hecho de vivir, de ser personas. Y bueno, pues si alguno de los dos tiene alguna idea final para quien escuche esta plática, este es el momento, pero yo quiero agradecerles muchísimo esta breve charla de cafecito con este tema, porque para mí es importante visibilizar estas situaciones que están no allá afuera, que están dentro de nosotros como sociedad, con las que estamos conviviendo y con las que a veces como personas también
somos crueles y no nos atrevemos a unir a lo que creemos que es diferente solo porque es diferente y porque nos da miedo convivir con esa diferencia. Sí, yo creo que aquí coincido mucho con Lalo en esa parte del amor. Digo, todos somos, todas las familias son diferentes, todos somos distintos. Y cuando nos conectamos, cuando nos aceptamos, cuando nos reconocemos como seres, así desde el amor, pues podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues también así como dice Lalo, es el amor y lo demás, o sea, lo demás se puede construir o reconstruir siempre con la base del amor. Muchas gracias, Paola. De nada. ¿Dónde te encuentran si alguien necesita platicar Claro sobre que algún sí. tema que tenga que ver con su familia? Estoy en Light On, ahí me encuentran con mucho gusto. Muchas gracias, Paola. ¿Y tú, Eduardo, dónde te encuentran si alguien tiene alguna duda de vivir su proceso, cualquier proceso que tenga que ver con la psicología, porque pues tú también eres psicólogo? Me pueden encontrar en elcamino.trc y con gusto podemos seguir platicando. Bueno, pues esta fue la charla de este encuentro, Inclusión, Paola Niembro, terapeuta familiar y de pareja en esta charla, Eduardo Juárez.